Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro premercado de la Sala Verde de Master Trader. En unos minutos empezaremos con el análisis. Muy buenos días para todos. Estamos empezando nuestro análisis premercado. Es increíble lo que pasó el día de ayer cuando el precio bajó y de alguna manera se recuperó. Rompió este soporte que vimos, el segundo punto, y logró recuperarse. Es lo que pudimos ver durante la jornada de la Sala Verde, después de haber tenido un par de oportunidades de entradas en corto. En verdad no era algo que esperábamos, que el precio se pudiera recuperar de esta manera, ni que fuera tan lejos como lo hizo. En cuanto a los Qs, vimos que tuvieron un movimiento un poco más lento y veíamos cómo empezaba a romper el precio. En este momento en pantalla tenemos el S&P y vimos cómo el precio se mantuvo en esta parte superior de la vela de rango amplio. Ayer tuvimos un sesgo bajista en una parte del día y aún así podíamos tener un sesgo alcista basados en marcos de tiempo más grandes. Nada ha fallado en este marco de tiempo, como lo pueden ver. Es por eso que para nosotros es importante interpretar la acción del precio y tener consistencia. Y es exactamente lo mismo todos los días. Generalmente, si tenemos presentes estas guías y estos lineamientos, vamos a poder encontrar muy buenas oportunidades. Así que uno de nuestros lineamientos es que esperamos que el precio y las velas se mantengan en esta parte superior de la vela de rango amplio. Eso quiere decir que la tendencia estaría aún bien. Es la manera como interpretamos este marco de tiempo. Todo está bien, incluso aunque en algunos momentos vemos algo de incertidumbre. Eso acompaña el hecho de operar en marcos de tiempo más grandes porque tenemos que ver qué está pasando en los marcos de tiempo de intradía, por supuesto. Ayer vimos una venta y parecía que el gráfico diario se iba a ver afectado, pero en la mitad del día realmente no sabíamos qué iba a pasar, resultando en una vela con cola inferior. El soporte mayor lo podemos encontrar justo aquí, en este pivote mínimo, pero el deterioro podría empezar si se superaba esta mitad. Si hubiera cerrado el precio mucho más profundo, lo que nos dice el sentido común es que eso sería un daño en el corto plazo y sería un poco más difícil recuperarse. De la manera como cerró nos da otros indicios y esta mañana, en el principio del día, el precio es alcista y lo que tenemos en este momento, por el momento, es el hecho de que el momentum está empezando a estancarse. Y esto es bastante común. Después de este movimiento, se está estancando el precio y como ven aquí hubo un rompimiento bajista y el precio volvió a subir enseguida. Así que a medida de que el precio intenta ir más alto, inmediatamente hace un retroceso, lo cual podría ser una preocupación. Vamos a intentar con otro color y otro lápiz, así se ve mucho mejor. Cuando tenemos este tipo de acción del precio, después de este movimiento, y después tenemos un movimiento lateral, era alcista y sugiere que es una acción del precio más alcista. Hizo un rompimiento y volvió a bajar. Sabemos que los compradores estuvieron ahí en este día. Cuando vemos la acción del precio, lo que queremos saber es qué significa.
sabemos que cuando ocurre esto, es muy probable que hayan stops en este punto y que se establezcan puntos de dip donde los compradores aparezcan. Es muy posible también que en este punto estén los vendedores. El efecto debería ser que el movimiento debería ser alcista con una facilidad relativa, pero vimos cómo se estancó un poco esa oportunidad. Aún empezó a ser un máximo más alto, ese es un hecho. Tuvimos entonces un soporte mayor aquí. En el mínimo. Así que vemos como el momentum es cada vez más lento. Lo que empezamos a evaluar es la posibilidad de que el precio no baje de ese nivel y potencialmente vaya más arriba. Sin embargo, si el precio llega a romper ese nivel, sería un rompimiento de la tendencia de 60 minutos. Tenemos un vacío a la izquierda, como Greg lo está señalando, y se abre la posibilidad de que el precio pueda bajar. Lo importante es que tengamos un plan y nuestro proceso de pensamiento tiene que establecer todas las posibilidades, sea que el precio pueda ir hacia arriba o si rompe estos niveles para seguir bajando. Nos preguntan por qué no tenemos una media móvil en el gráfico de 60 minutos y la respuesta de Greg es que simplemente no la tiene porque no la necesita. Es una opción, es una decisión, se puede poner una media móvil de 20. Ciertamente yo no necesito todas estas, solo que me indican qué está pasando con otros marcos de tiempo. La media móvil de 200 debe estar por acá abajo en algún lugar. Igualmente, en el gráfico de 5 minutos, esta media móvil me dice qué está pasando en los 60 minutos. Sobre las medias móviles. El NQ está sosteniéndose en este nivel. Vimos cómo se hizo un retest de ese soporte. Estamos en un máximo anterior. Es muy probable que se encuentren algunos vendedores en esta área. Como pueden ver, tenemos por ahora un movimiento lateral. El YM, los futuros del Dow. Esto no es ninguna acción del precio en la que yo quisiera participar, porque no sé ni siquiera en la apertura del mercado cómo se va a ver esto, mucho menos al final del día. No sé si puede hacer un setup de compra. Aquí podemos ver la distancia entre los máximos aquí. Hasta ahora se ve una consolidación con una vela de corrección. Ahora necesitamos ver un día, en lo posible, un día verde que pueda cerrar más alto, no lo sé, pero si tenemos una vela verde sería un setup de compra porque ya tuvimos una vela de corrección. En cuanto a los internals del mercado, la semana pasada nos dijeron que teníamos que tener cuidado. De hecho, fue desde la semana anterior a esa. Ahora lo que nos está diciendo es que tengamos miedo, pero no tanto miedo, sino precaución con lo que está pasando en el mercado. Lo decíamos justo ayer en uno de nuestros boletines, que sabemos qué va a pasar, simplemente no sabemos cuándo. Lo que quiere decir que sabemos que el mercado se va a corregir. Podemos ver que los internals nos están diciendo eso. La amplitud hizo un rompimiento ayer. Por supuesto, esto lo vimos en el mercado antes de que se pudieran recuperar.
Es importante ver esto con mucho cuidado porque podemos intuir que claramente hubo un daño en el precio ayer. Y tenemos que saber cuáles fueron las acciones que bajaron y cuáles no. Y las que no lo hicieron, qué comportamiento tuvieron o si tuvieron algo de debilidad relativa. También tenemos que saber en dónde tenemos oportunidades de ver algunos setups de venta. Algún daño se vio aquí en el mercado, pero hasta ahora sigue siendo una consolidación alcista. El sentimiento nos está diciendo que este mercado es muy probable que hayan algunos vendedores de opciones atrapados con sus posiciones, que probablemente se esté comprando un número excesivo de posiciones call. Y sabemos con esta advertencia que en algún momento la tendencia se va a romper y va a ser un poco más difícil para todas las posiciones en largo. Lo que hacemos es que los dos internals tienen que coincidir y estar alineados. Si no lo están, por supuesto lo notamos y lo analizamos, pero no es cuando tenemos la señal. También decimos que no operamos los internals, lo que nosotros operamos es el precio. Tal vez después lo que podríamos identificar es que el día que tuvimos esta recuperación fue el punto más alto que habíamos visto haciendo máximos históricos. Nos preguntan si hay algún curso sobre cómo leer estos gráficos, es decir, los internals. Y en nuestro curso de Swing, que está ya disponible en español, tenemos unas lecciones que hablan justamente sobre los internals del mercado y son bastante útiles para entender mejor estos conceptos y estas herramientas de análisis que utilizan Greg y Dan todos los días. Vamos a continuar con los mercados globales, analizando qué está pasando. Vemos el Russell. El día de ayer tuvimos un día interno, también consolidándose. Vimos que el día anterior se rompió y tuvimos un día bajista. Si el precio puede superar estos máximos, no sabemos qué puede pasar, pero puede despegar el precio. En el gráfico semanal está un poco extendido. Los bonos bajaron un poco, por supuesto. Todavía el gráfico semanal se está construyendo una especie de soporte. El petróleo se ve genial. Un pequeño patrón de consolidación. Es muy posible que se forme una bandera alcista. El oro está haciendo un rebote en precio, es bastante interesante, tuvo un movimiento bastante grande el día de ayer, ha tenido bastante trabajo que hacer. El gráfico diario de todas maneras sigue apuntando hacia abajo. Siempre podemos mantener un ojo aquí, igual que en la plata, se está comportando mejor. De hecho, veremos qué pasa el día de hoy y cómo supera toda esta congestión. Vamos a ver, los transportes aún se ven bien. Tenemos una tendencia alcista. El precio el día de ayer bajó a este nivel del gap. Como vimos ayer, hubo bastante venta en el mercado y vamos a ver qué pasa el día de hoy, cómo se forma todo. Nos preguntan si para la plata es posible entrar en una posición core y tal vez podría ser una oportunidad. En este momento vemos que el precio está en un soporte
Incluso aunque supere ese nivel, diría que tal vez se podría considerar un stop en este punto. Y saben muy bien que se trata de la gestión de la posición y del dinero. Igual en AGQ. Y terminando este completo análisis de los mercados globales, vamos a seguir con Dan a ver las acciones que están haciendo gap el día de hoy y las posiciones abiertas. No esperábamos el día de hoy que el SPY estuviera haciendo ese gap a máximos históricos. Había dicho que íbamos a seguir operando en esta dirección hasta que tuviéramos señales de peligro, lo cual pasó un poco ayer. Tenemos put spreads aquí que van a expirar el viernes. El gráfico diario y el semanal aún es alcista. En el noticiero estuve hablando justamente, estuve viendo también justamente personas hablando sobre todo lo que está pasando en el mercado, todo lo que está pasando con el coronavirus y cómo estas noticias impactan en los precios de algunas acciones. Los internals del mercado, por supuesto, nos han dado unas señales. Todas nuestras posiciones abiertas están bien. Varias compañías del sector de vehículos eléctricos están haciendo gap alcistas el día de hoy. Vimos como XPEB había llegado a $75, ahora el precio está un poco más bajo, pero se ve bien. JMIA tenemos unos calls en $50. Algunas de estas compañías habían reportado una mejor producción. PayPal había dicho que me encantaba esta vela de cola inferior, tenemos una expansión en el rango, está haciendo un gap alcista, lo cual va a hacer la entrada un poco más difícil. COST, Costco, es otra que me gusta con una vela de cola inferior. Tenemos un gráfico semanal alcista, está haciendo un gap alcista de $4. También durante el premercado he hecho roll en algunas operaciones. XAS, estamos en $123. Está haciendo gap justo en esta resistencia. Si estuviera haciendo el gap por encima de esta consolidación, diría que me encanta, pero el gap no me gusta el lugar en el que lo está haciendo. FUTU, esto vino de una acción del precio con muchas velas superpuestas, así que no me encanta. SRSR, el precio se ve un poco extendido y una de las cosas que enseña Greg es que el primer setup de venta después de un movimiento climático como este tiene menores probabilidades. Se puede operar, pero tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos este tipo de setups de compra, nosotros esperamos que al menos llegue hasta el máximo anterior el precio. Así que hay que tener mucho cuidado con operar este tipo de setups después de un patrón climático. Gogo tiene un buen gap, está el precio en 11.50. Tal vez podríamos considerar el máximo de 10 minutos. Vamos a ver qué pasa en la apertura. Zoom, vemos cómo está haciendo un gap bajista. Vemos que entre más siga este movimiento, más va a exceder nuestro objetivo
en corto, GNSS, tuvimos un rompimiento con una vela de rango amplio, CRUS, tuvo un buen cierre, WDAY. I hope Zoom goes out of business for not fixing that drop down thing. It's so annoying. I don't know what their market cap is, and they don't have a developer to spend 1 hour to make your default. That's so irritating. There's no pattern here. En WDAY no hay ningún patrón. Yeah, YouTube, a couple questions. En YouTube tenemos un par de preguntas. Good morning. APPS, Twitter. APPS. That's actually one Esta, de hecho, fue una operación que hicimos el día de ayer. Así que definitivamente lo podemos considerar hoy. Parece un buen patrón de continuación. TWTR se ve más alto. Es similar a lo que había mencionado con las otras dos acciones que tenían una vela de cola inferior. En el mínimo del día, esto era una vela roja bastante fea. Si hubiera sido así, se hubiera negado esa vela verde, hubiera sido un rompimiento fallido. Sin embargo, como cerró el precio, cambia completamente la historia y ahora es alcista. Hay posibilidad que el precio vaya más arriba. SCHW está haciendo un gap en la resistencia. Es demasiado extendido para mí. Pueden ver también cómo está en una resistencia en el gráfico mensual, bastante climático en el gráfico semanal. Si tuviéramos un oscilador, probablemente tendríamos una divergencia bajista. Esto no está dentro de mi zona de confort. Me gusta que esté más cerca del soporte, como el caso de APPS. Les voy a compartir un par de ideas que me gustan más. TXN, vemos cómo es un rompimiento en un vacío del precio. En este momento el gráfico de 15 minutos es un poco extendido, pero este patrón es superior. MRVL, vemos una vela de cola de piso, está haciendo un rompimiento, un gráfico semanal alcista, está haciendo un gap alcista que está arruinando un poco mi punto de entrada. Y POC no está listo, vemos un patrón de fondo del LU. Ayer habíamos hablado sobre esto y yo había sugerido comprar en el máximo de ayer. Vemos un patrón 1, 2, 3 en el gráfico semanal. CHEF, vemos una consolidación alcista después de un rompimiento con una vela de rango amplio. DE, también vemos una consolidación alcista y haciendo máximos históricos. TRMB, parecido. FIBN cerró con un rompimiento alcista. FIS se está consolidando en la resistencia. Sono hizo un rompimiento el día de ayer. CPD, vemos un rompimiento alcista. Espero que puedan ver cómo todos estos patrones son mejores ideas de operación. A todos los que nos acompañan desde Instagram y YouTube, les agradecemos por haber estado con nosotros en este premercado. Los esperamos mañana a la misma hora. Que tengan un gran día de trading. Seguimos en nuestra sala verde analizando todas las preguntas que tienen nuestros participantes. CBET,
Es un gran desastre. Pueden ver todas estas velas superpuestas, velas de cola